Hola a todos, bienvenidos a Colecciona con Nostalgia. Arrancamos la segunda temporada. Hoy traemos más historias con coleccionistas que nos contarán cosas que tienen que ya estáis viendo que van a ser increíbles. Así que sentaros, coged las palomitas y a disfrutar del programa. Antes de comenzar, queremos agradecer a Francisco Javier Garoña, que colabora con nosotros en nuestro programa Colecciona con Nostalgia, donde da su servicio de lo que son herencias patrimoniales. Si queréis conservar o proteger todo aquello que tenéis de las herencias o simplemente queréis venderlo, tenéis que contactar con ellos. ¿Dónde? Pues lo digo, en sus teléfonos 954 33 48 15 o en el 630 25 36 70 o en info@garoña.es. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Jesús Rey, el cual viene y nos va a hablar de sus propias colecciones, las cuales comparte incluso con su pareja, su mujer. Así que le damos la bienvenida a Jesús Rey. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. ¿Y tú qué tal? Pues nada, aquí vamos a disfrutar de un rato de alguien apasionado como tú en tres sectores que vamos a hablar un poquito de cada. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Para eso estamos. Vamos a pasar un ratito guay. Bueno, pues mira, Jesús, lo primero es, te quiero preguntar, ¿cómo empezó tu afición? Vamos a decir las tres aficiones que tienes, que tú coleccionas. Por un lado, cómics. Por otro lado, coleccionas, sobre todo con tu mujer, apasionado al mundo del vinilo. Y después, como colofón, tenemos ahí el tema de los pinball. Así que vamos a empezar por el primer punto. En el tema de lo que es la música. ¿Cómo comenzó tu afición al mundo de los LP? Yo creo que realmente sí, de pequeño comenzó la afición porque mi madre, cuando salía de compra al Corte Inglés y tal y cual, pues, y de jovencita ella tenía discos pequeñitos, de estos singles de 7 pulgadas. Entonces, 45, ¿no? Exactamente, iban a 45 revoluciones y los poníamos en un, le llamaban a eso un pick-up de la marca Cosmo, una maletita que se abría, y allí mi hermano y yo, recuerdo desde pequeños, poníamos nosotros mismos nuestros disquitos. Y entonces, claro, ya fuimos, cada vez que teníamos ocasión, íbamos al centro, cuando no era el Corte Inglés, las tiendas de Calle Amor de Dios, Simago, Galerías Preciados, comprábamos, empezamos ya a pedir aguinaldos para comprar nosotros nuestros propios discos. Los primeros eran pequeñitos y luego ya siguieron los grandes. Los grandes. Oye, y Jesús, ¿cómo es eso de compartir tu afición en la música con tu pareja? Pues ya te digo, como uno va buscando también siempre gangas y eso, pues entonces algunas veces compraba algún tema, algún disco así más de oferta y conocí a mi señora en una fiesta que me pidieron que hiciera de pinchadiscos, de disc jockey. Y me pidió unos temitas y nos intercambiamos discos y luego ya nos intercambiamos otras muchas cosas. Claro que sí. Y además eso me sirve para contarte que también le presté un disco de mi grupo favorito, que es la ELO, donde yo estoy centrado, la Electric Light Orchestra. Claro. Un grupo así estilo Beatles, de los años Sí, 70, 80. Tú tienes cosas especiales de la ELO en tu colección porque tenemos algunos discos por aquí e incluso tienes alguno que está firmado por alguien, ¿no? Sí, el violinista vino aquí, Mick Kaminsky, el violinista del grupo, y hicieron una escisión. Tú sabes que estas bandas siempre al final se dividen en varias partes. Pues vinieron a Huelva a tocar, bueno, han venido muchas veces a España. Son gente muy enrollada y tratan muy bien a los fans. Y en esta última siempre me daba vergüenza abordarle. Pero un amigote nuestro, Víctor Barba de Barcelona, nos dijo, mira, ve al hotel a las 5, que él es amigote de ellos, que ahí a la salida van a hacer un ensayo, pum, y te firmará el chaval. Y me firmó ese, Mick Kaminsky, otro, un tal Eric Troyer, y muy bien, muy simpáticos y muy amables. Ahí lo tienes al lado tuyo. El mejor. ¿De la ELO lo tienes todo o te falta algo? Hombre, faltaría conocer al líder, que eso es casi intocable, es como un Beatle. Acercarte a un Paul McCartney, a un Joe Walsh de los Eagles, estos son dinosaurios, son importantes, pero sí tengo un par de libros, también no me los he traído hoy, un par de libros firmados por él. Tienes al lado tuya uno que hicimos aquí, el Club de Fans de España. Que se llama... Tenemos el Club de Fans, se llama Sueños Eléctricos, ¿no? Sí. Aquí colaboré yo con un par de capítulos y mi amigo Salvador Marzarín de Córdoba,
que es el presidente, hizo también la maquetación. Es un librito muy interesante. se me ha ¿Tiene caído porque algún, tiene un algún compás CD y metido. demás? Tiene toda la discografía de ellos, mogollón de fotos y ya te digo, artículos súper interesantes. Xanadu, figúrate, eso. Qué cosa más bonita, la verdad. Lo hicimos esa es una edición muy rara porque hicimos solo 10 en tapa gruesa. El grueso lo hicimos en pasta blanda, pero somos unos locos de Jeff Lynne, el líder y de ese grupo. Nos gusta y también nos ha servido para conocer a muchos otros grupos relacionados. Realmente a mí los géneros que me gustan eran la música disco, que es con la que yo conocí a mi mujer, el ítalo, el funky, lo que se pinchaba en las radios, los éxitos ítalo. Totalmente, totalmente. Pero esto es algo especial, esta gente y Depeche Mode, me gusta muchísimo también. El mundo del vinilo y la música, yo también soy muy apasionado porque soy coleccionista desde que tenía 8 años, siempre lo he dicho, y en todos los sectores, principalmente el rock, hard rock, el blues y tal, a mí me encanta. Por cierto, Jesús, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo también tiene un poco de relación con mi esposa, porque cuando la conocí yo a ella ya tenía 18 años, iba un poquito yo a retrasar los estudios, era un poco golfete. Y entonces estudié magisterio. Y al terminar magisterio me puse las pilas, ella me ayudó muchísimo y un par de amigos muy buenos que todavía conservo. Y nada, me saqué profesorado de lengua y de inglés y al final terminé dando clases de religión. Pero bueno, ahí seguimos desde el año 98, 99, llevamos ya 27, 28 años. Muy bien, me llevo muy bien con los niños. Y, hombre, es un poco duro el tema porque tienes que estar encima de ellos todos los días para que trabajen, estudien un poquito, pero luego te llevas también buenas satisfacciones, ¿no? Oye, ¿y con los niños esos del pinball? Oh, Eso, alguno habrá dicho yo quiero ir a jugar, ¿no? Tenemos un campeonato en Granada, si tú luego el compañero lo muestra, por aquí tenemos unos cuantos trofeitos. O sea, no, directamente. Le damos caña. Estos trofeos que hay aquí, ¿de qué son? Bueno, pero eso, mira, eso lo vamos a hablar después en el siguiente paso, exactamente. Pero tú me preguntabas si tenía objetos especiales en mi colección de música. Mira, por detrás tuya tienes ahí, por ejemplo, un disco muy común, que es el disco de la medalla de los grandes éxitos, y sin embargo el morado que está al lado solo se editó en España, y se harían 10 o 15.000 copias, no se haría más. Entonces un disco rarísimo, ese está casi reventado, y me costó 30 euros hace 5 o 6 años, figúrate tú. Jesús, ¿por qué la ELO? La verdad que es curioso, me dio por ahí porque fue de los primeros discos que yo compré en solitario, porque muchos los compraba con mi hermano. Ya te digo, muchos me los compró mi madre, otros con mi hermano, y cuando me dio a mí por comprar algunos solo, compré de ese grupo y me enganchó desde el primer momento. Y mira que tiene distintas etapas. Tiene una etapa electrónica, otra más rockera, otra más con violincito. Claro, en fin, los grupos que perduran mucho en el tiempo van cambiando sus temas y para que se vayan actualizando, indicamos, ¿no? Bueno, ¿y qué opina tu familia de toda esta locura? O también, bueno, tu familia también está metida, pero ¿qué opinan ellos? Es que mi mujer me ha superado en cantidad y a veces en calidad también, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos vinilos podéis llegar a tener? ¿Lo habéis contabilizado alguna vez? Más de 15.000 hay por ahí. ¡Wow! Yo ya te digo, yo tengo algunos, he llegado a pagar 200 algo euros por ellos, ¿eh? O sea que hay disquitos caros en la colección. Mi mujer más de saldo. ¿Sí? Y luego a lo mejor pues, los encaja, hace intercambios, vende alguno por ahí en sus ratos libres. ¿Cuál fue el primer disco que te regalaron o tú compraste? Yo tengo mucho cariño a uno que precisamente le presté a ella, que es el Elo 2. Es un disco que tiene 5 temas, súper largo, súper raro, pero me gustó mucho la interpretación con el pianito, con el violín. El Elo 2 me gusta muchísimo, pero también hay uno que es justo casi lo contrario de la última etapa, que es un popurrí, no está aquí la portada, pero es un popurrí como de obras de arte. Se llama Miss Secret Messages, que son mensajes secretos, porque mucha gente se pensaba que dándole la vuelta al disco, girándolo al revés, había mensajes satánicos ahí metidos. Bueno, eso sí que hubo algunos, Iron Maiden creo que también tuvo uno en plan, eso era como algo así, oye, mira, algo satánico, y la gente, la curiosidad, le hacía comprar el disco. Pues uno de esos últimos LP que se llama Mensajes Secretos, ese me conquistó muchísimo, y el genio, el Jeff, el líder del grupo, utiliza ese recurso para la música, pone palabras al revés y le quedan de escándalo, y melodías incluso, marcha atrás.
En la unificación entre tú y tu mujer por el tema del vinilo, ¿tú tocas más el tema rock y ella el tema disco? Eso es. ¿Cómo A es ella le eso? gusta más el italo disco, el house, sobre todo. Son musiquitas que vienen bailables y eso. A mí me gusta mucho. Mira, yo te estoy comentando esto y fíjate que dos grupos principales tengo favoritos. La ELO y luego Depeche Mode, Kraftwerk. Me gusta todo lo que le gusta a la gente también de los 80, que si Supertramp, que si... Y luego grupos más pataterillos, que si Bonnie M, Bee Gees. Ahora te voy a poner un compromiso. Venga. ¿Cuál es el grupo que más le gusta a tu mujer? ¿O más que grupo el disco que más le pueda gustar a ella, de todos los que tiene? Yo qué sé, es que Ahí te he puesto en un compromiso, Di alguna así al vuelo. Pues el otro día le compré un antiguo de los Smiths. Ah, mira. Y le gustó una barbaridad. Strangways, sí, ese disco yo sé que le gustaba a ella mucho. Pero comparte con... Y mis hijos también les encanta cuando le pongo la musiquita de la Elo y de Depeche, de Erasure, de Kraftwerk, como te he dicho. Yo qué sé. Steely Dan, todo eso nunca me han dicho en el coche, papá, voy a poner yo mi música. Bueno, ahora de mayorcito, un poquito, pone un poco de rap y eso, pero... Oye, ¿organizáis de alguna forma el tema de los discos o simplemente los guardáis, los tenéis? Porque vosotros lo que sí que veo es que una de las cosas buenas que tiene el coleccionista de vinilo es que vosotros sí los coleccionáis y los escucháis, que es lo bueno. Sí, a mí me gusta, aunque tenga el mismo disco repetido, que hay veces que me pasa, que lo tengo en 15 ediciones o 17, y me gusta probarlo, para ver que no salte la aguja, que tenga... y eso, vamos, yo los tengo organizados por años. Entonces me gusta ir del antiguo al moderno, alfabéticamente también es muy bueno, en cajitas... La limpieza... La limpieza, si partes de... Yo he llegado a comprar en mercadillos y eso, discos con arena, con tierra, arañazos. Y mira, una cosa tan simple, y para muchos es un sacrilegio, pero tú coges un disco, no le toques la galleta del medio, le das con una esponjita, con jabón de mano y una esponja suave, y en un sentido así circular, luego lo aclaras y lo dejas secar, y eso le quita de ruido. Eso era una pregunta que te iba a hacer. Normalmente, ¿dónde sueles comprarlo? Porque has dicho mercadillo, pero ¿solo en mercadillo o en tiendas especializadas como por ejemplo esta? Donde surja, sí. Aquí he comprado algunas joyitas, un Autos de Blue doble de la ELO americano que iba detrás de él un montón de años. Una vez salió aquí y además a muy buen precio, lo tenías a 12 pavos o 13, estaba tirado, estaba regalado y muy bien estado la carpeta. Nosotros picamos de donde podamos, en mercadillos, alguna amistad que a lo mejor te dice, venga, pues vente a mi casa que tengo muchos a la venta. En fin, hombre, nuevos también se ha comprado mucho en la época, pero ahora mismo por Discogs, ahora por Discogs y por eBay se vende muchísimo y todo colección. Claro. Ahora eso ha sido un boom. Hay que comprar más en las tiendas y menos en internet, Sí. Que yo siempre digo lo mismo, que los de las tiendas son los, tenemos que subsistir, tenemos que estar, que al final internet está muy bien para buscar algunas cosas difíciles, pero como lo hagamos todo por internet, el problema es que las tiendas de cercanía desaparecen y es bonito seguir teniendo tiendas como esta. Estoy de acuerdo contigo, Juan, que no hay mayor placer que pillar un trofeo en una tienda. Entonces, llevártelo tú a tu casa de tu manita, pagar en persona, si puede ser metálico mejor. Eso es lo más bonito que hay. Pues eso lo recomiendo a todo el mundo, lo recomiendo de verdad. Las tiendas de cercanía, que son los que os traen las cosas directamente y con cariño. Os tratan seguro que muy bien. Y oye, también están las ferias, como la feria que organizamos nosotros. Esos son los sitios donde hay que adquirir, sobre todo, lo más importante. Y después en internet, pues las cosas difíciles. Hay que tratar con el que está en la tienda, que te cuente la historia, que tú hables con él, intercambies opiniones. Eso es lo más bonito que tiene lo que es el tú a tú. Y ahora, mira, Jesús, pasamos de lo que es la música a lo que son las viñetas. Otro mundo. Y ahí estamos en el mundo. Oye, ¿qué tipo de cómics son los que te gustan y tú coleccionas? Es que si te das cuenta, Juan, las tres aficiones que has nombrado mías, los discos, la música, los tebeos, los cómics y los pinball, son cosas que de pequeño
uno siempre quería jugar, ¿no? Quería disfrutar. Entonces, claro, yo creo que el tema de coleccionar estas cosas ha sido por eso, por querer siempre uno tener felicidad, alegría, como volver a la juventud. Y entonces yo también me pasa como con la música. Tengo 2 o 3 géneros favoritos, que son un poquito Disney, un Eso poquito... te iba a preguntar yo ahora mismo, Jesús. ¿Cuáles son los personajes que más te gustan? Si son aquellos que sigues coleccionando lo que te gustaba cuando era pequeño, o si son muchos o solo unas pocas variedades que son las colecciones. Yo es que he leído mucho, porque mi abuelo me compraba muchos tacos. No sé si tú recuerdas una tienda que había en la Puerta Osario, que Sí. vendía tebeos de saldo, Codesal creo que se llamaba. Cómics de saldo, creo que significaba. Pues me traía un porrón de mortadelo, de vez en cuando traía Teniente Blueberry, álbumes de lujo, álbumes con tapadura, pero Un zipizape, ¿no? bueno, sí, Pizape, mortadelo y todo eso lo de Bruguera. Pegotera y Otilio. Todo eso, vamos, sí. Anacleto me encantaba. Anacleto, agente secreto. Zipizape me gustaba muchísimo. Ahora se están haciendo ediciones limitadas y numeradas de todo eso. Sí. Y vuelan, ¿eh? Super López. Ese tomo, por ejemplo, no lo encuentras ya. Ahí tengo por ahí un cuadro que me han traído de Super López. Pues yo al principio leía yo Bruguera y cosas de esas, algo un poquito más europeo, Los Pitufos, por ejemplo, el que lleva el perrito Milú, ¿ves? Tintín. Exactamente, Tintín. Mira, los dos a la vez. Lucky Luke, cosas así, pero a mí me dio luego por Marvel. Me compré un cómic en blanco y negro de Vértice, por aquí hay algunos, en blanco y negro, lo único que tenía eran las portadas en color, y eran baratitos y era lo que había en aquella época. Empezaron primero con un tamaño pequeño, el volumen 1, les llaman tacos, porque son como tacos de novelitas, los hacían así, y le ponían además el rótulo de historias gráficas para adultos para evitar censura. Si tú veías ahí unas mascadas, veías un robo, un apuñalamiento, algo de droga o una pizca de sexo, por tener el rótulo de historias gráficas para adultos, ya podía colar, ¿sabes? Entonces, pero realmente luego eso eran caros, ¿eh? Porque un tomito de eso costaba 25 o 30 pesetas y eso era un dineral. Los cómics, por ejemplo, de Bruguera, por aquí te estoy viendo algunos, a 6 pesetas, pues de 25 a 6 hay tela. Luego ya salieron eso en formato ya magazine, un poquito más grande, con más páginas, y por ahí está también, con la portada amarilla, el primer cómic en color. Yo me centré en Spider-Man, que es el personaje que más me impactó. De hecho, ahí tenemos un cómic, creo que es este, ¿no? Ese es el número 1. Este es el número 1 de Spider-Man. Exactamente, la primera publicación que se hizo aquí en España de él. Este sería un grial. Un grial, vamos a decir, un cómic ideal para empezar tu colección de cómics. Ese, por ejemplo, sí que está gastadillo. Uno en un estado bueno de estos, de 150 para abajo no baja. Este lo compré yo por eso, porque estaba destrozadillo y quería tener número 1. Normalmente los número 1 suelen ser caros, tú lo sabes. Claro, totalmente. Hay otras excepciones, hay otros muy comunes, pero ese, por ejemplo, entonces ya te digo, empezaron en formato pequeño, luego se hicieron en grande y además en color. Y yo desde pequeño no los coleccioné, pero yo tuve la suerte, la verdad, que le pedía dinerillo a mi madre y me daba. No había problema con eso. ¿Cómo has visto el mundo del cómic desde que lo conocimos de pequeño a la actualidad? ¿Qué cambios has visto ahí? Pues yo sobre todo lo que veo que ha cambiado mucho es la distribución. Porque antes tú pasabas por las calles, por los kioscos y veías las portaditas, todos los cómics cogidos con pinza, colgados. Ahora eso se ve ya solo en las tiendas. Los cómics estos como los que te digo de Marvel. ¿Tiendas muy especializadas? Claro, aquí en Sevilla podemos tener unas cuantas, tú incluido también, que te he visto hace poco unos números del Capitán América. ¡Guau! Flamas, originales de Estados Unidos, ¿eh? Realmente. O sea, lo que no tengas tú, Juan. Y encima es que lo vendes. Pues yo creo que empecé el tema este de los cómics, como te dije, con los Bruguera, cómics Bruguera, que fue una potencia muy grande aquí en España, ¿eh? Editaba también cómics de eso, también llegó a editar de superhéroes, pero la que se hizo con los derechos de Marvel, sobre todo, que a mí me impactó muchísimo, Spider-Man, también me gustaba Conan, yo qué sé, tan Defensor le llamaban a Daredevil, también. ¿Sabes quién fue el primer Conan? No. El primer Conan fue español. Ah, pues no, que no lo sabía. ¿Tú viste la película de Conan? Schwarzenegger, ¿no? ¿Quién era Schwarzenegger? Pero antes de Schwarzenegger había otro Conan, ¿no? Ah, pues no lo conozco. ¿Cómo que no? El niño.
Ah, ¿y qué fue? ¿Que era un actor español? Era un actor español. ¿Cómo era? No me acuerdo ahora mismo. Él era. ¿Sabéis alguno cómo era? Este actor español. ¿Noriega? No, era este muy jovencito que participó después en todas las películas españolas. A ver, míralo, miradlo. No, no. Miradlo vosotros Míralo y en me lo internet, decís. míralo en el móvil. Sí, ese, Jorge Sanz. Jorge Sanz, el primer Conan era Jorge Sanz. Es que yo siempre lo tengo en la cabeza y se me ha ido ahora mismo de la cabeza. Con Conan pasa una cosa. El primer Conan español. Y hay mucha gente que se lo cuenta y dice, no, hombre, ¿cómo va a ser eso si fue Schwarzenegger? Muy bueno, muy bueno. Es que a Conan le pasa una cosa que es fantástico, tanto en color como en blanco y negro, la espada salvaje y los cómics de color, pero se ha reeditado muchísimas veces. Sí, eso sí es Se verdad. hace cotizarse luego poco, porque es que lo puede conseguir todo fácilmente, pero bueno, aún así. Puedo decir que tengo una colección entera de Conan y te puedo decir que no he vendido nada. Y tengo desde el número 1, que son las de Forum. Forum, claro. Forum, ¿no? Sí. Exactamente. Forum fue la que empezó primero llamándose no sé qué Comics Planeta con la Conan, y luego cuando arrancó ya con Marvel empezó eso, con Daredevil, Dan Defensor, El Hombre de Hierro, Los Cuatro Fantásticos. Tardaron mucho en editar la Patrulla X, los X-Men, y eso estaba en negro, porque los derechos todos los tenía todavía Vértice, esta otra compañía anterior, que se llamaba al final Surco. Les costó trabajito, y eso últimamente desde 2005 los tiene ya Panini, que es otra potencia. Incluso tiene ahora los derechos de DC, o sea que figúrate, es casi un monopolio de superhéroes. Oye, Jesús, ¿participas o vas a ferias donde puedes encontrar algún cómic o algún vinilo o algo de lo que tú coleccionas, rareza o que te falta en tu colección? Ahora, desgraciadamente, con los cómics sí tienes que andar mucho a distancia, porque en persona, vamos, se encuentran auténticas virguerías, ¿eh? Ahora hay que pagarlas también. Claro. Pero el Estado, hay gente que yo no comprendo cómo pueden tener un cómic como si acabaras de ir al kiosco. Pues los hay. Los hay. Y yo he comprado, vamos, de hecho, yo tenía mis colecciones destrozadas, y en estos 2 o 3 últimos años me han movido con 3 o 4 contactitos, niños, y he conseguido los tebeos, y tampoco con un dispendio muy gordo, con cartulina, fundita autoadhesiva, da hasta lástima de tocarlo. Totalmente. No sé cómo puede tener la gente. Hay gente que tiene cómic que es una verdadera pasada. Increíble. Y hay cómics, oye, que valen un dineral. Claro. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que el mundo del cómic ha cambiado mucho y ha pegado una bajada, Claro. desgraciadamente, por el tema de lo que volvemos. Las películas. No más que las películas, yo creo que ha sido más el tema nostálgico ese del papel, se ha perdido un poco, porque los kioscos, antes en cualquier kiosco tú ibas y tenías cómic. Sí. Y ahora ya eso no, esa cercanía no está, se ha perdido. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa a ser un nivel 2 en internet y ya no hay tanto coleccionistas de cómic como había antiguamente. Sí que es verdad que también había un primer cómic que coleccionaban nuestros padres y nuestros abuelos, que eso sí que era una pasada, que eso sí que se ha perdido. Ahora sobre todo queda el cómic que te gusta a ti, el de sobre todo de Marvel y demás, y algunos más, pero ha cambiado. Esto ha cambiado y ya es diferente. Hombre, y había géneros de ciencia ficción, tú sabes, del espacio, de guerra, de héroes a lo mejor con armadura, antiguos, que si Roberto Alcázar y Pedrín, el Príncipe Valiente, no sé cuánto. Aquí mira, Tío Vivo, Purgarcito, Super Purgarcito, DDT. Es que da la casualidad que esos cómics estaban puestos ahí y no estaban ni queriendo. Es que es la zona de los cómics. Oye, Jesús, te digo una cosa, ¿tienes alguna edición limitada, firmada o algo especial en cómic que diga, este es mi santo grial de mi colección? Bueno, creo que lo comentamos un poquito antes, ese número 1 de Spider-Man. Incluso aunque no lo tengas aquí, que lo tengas en casa. Respecto al tema este que me estás comentando, alguna edición limitada, hay una que salió en el año 2005 o así, que se llama Grandes Crossovers Marvel DC. Juntaban a Superman de DC con Spider-Man de Marvel, La Masa con Batman, eran dos universos completamente contrarios. Y entonces ese tomo está súper cotizado, porque solo se ha editado una vez y es muy buscado. Creo que a lo mejor tenemos la sorpresita y estas navidades los saca Panini. Pero ese, por ejemplo, es un grial, eso vale por lo menos más
cerca de 200 pavos. Bueno, ahora viene lo más espectacular. El santo grial, esto sí que es el santo grial, creo yo, en tu casa. El pinball. Oye, Espacio. ¿cómo llega eso del pinball? Hombre, yo me lo imagino, pero ¿cómo llega a ti y cómo a día de hoy tienes esta pasión por los pinball? Pues en principio empecé casi como te he dicho antes con los discos que los compraba mi madre. A nosotros se nos antojaba, bueno, cuando los papás tomaban una cervecita, tú sabes, con sus gambitas, tal y cual. Por ejemplo, ahí en Río Grande, cerquita del río Guadalquivir, la calle Betis, le pedíamos siempre un durito o 2 duritos para echarlo en la máquina de petaco. Durabas medio minuto, se te colaban las 5 bolas en un momento y te tirabas luego media hora dándole al lanzador, a los botones, a la devolución del dinero. En fin, nosotros veíamos las bombillas, a nosotros ese mundo nos gustó mucho. Y entonces, a lo mejor recuerdo quizá con 9 o 10 años comprábamos pinball de juguete, de estos que sacabas una bolita de acero, dabas en un muelle y se movía una agujita. Eran primitivos, pero mira, nos gustó. Y teníamos eso. ¿Tú te acuerdas del autocross? Hombre, Con volantes y tal. Un futbolín pequeñito también con piezas de plastiquillo. ¿tú sabes cuál fue mi primer pinball? Venga, dímelo. Tú tuviste que tenerlo. Imagino. Mi primer pinball ¿Por ti? era fabricado por mí con pinzas de la ropa de madera, puntilla y goma, la goma. Ese fue mi primer pinball. Después tú, pues imagínate tú, ahora nos vas a contar lo que tiene de más, pero ¿cómo era la pasión por los pinball? Que llegábamos a construir en un panel. Que no tenían nada que ver, que era artesano total, pero oye, que te divertía también un rato, ¿eh? Sí, le ponía el timbre de una bicicleta para que chocara, algo que hiciera de molinillo y girara. Está muy bien, hombre. Eso daba la bio y entretenía a la gente. Fíjate tú que el pinball se le llama así por lo que tú has dicho, por los clavos. Pin es inglés y ball. Era un lanzador simplemente que sobre un panel que estaba así inclinado y caía la bolita. Tú ahí no interactuabas luego como luego se inventaron las aletas, los flippers, los petacos, ¿sabes? Sino que tú lanzabas la bola y donde cayera. Entonces la habilidad era darle al muelle. De hecho, se vendían muchas maquinitas así para los niños. Bueno, de hecho, creo que en Estados Unidos los pinball lo llegan a prohibir en algún momento porque decían que eran máquinas recreativas al final metías dinero y la ponían como las tragaperras, una cosa así. Sí. Es curioso porque también eso sucedió en Italia, lo ponían como un juego pernicioso y que realmente no es así. Aquí es lo que se trata de jugar y durar el más tiempo posible, hacer más puntos y chulear con tus amigos. Porque, hombre, y con las niñas, quedaba muy bien el que más duraba, el que más partidas hacía, que sabes que cada vez que lograbas una gratis hacía ¡clau! Y sonaba. Total, pues en Italia se llegó a prohibir también ese tipo de premio, que te diera una partida gratis, si te daba bolas. Y eso no era dinero, eso era, lo que te estaba dando era tiempo. Lo que hoy en día más ama la gente, el tiempo. Pues en Italia llegaron a prohibir incluso los pinball que dieran partida gratis y lo que te daban eran bolas. Llegabas a un máximo de 10 bolas para jugar. 10 bolas para jugar. Y las especiales, que era aquí cuando te daba la partida y sonaba el clap famoso, lo que te daba era más puntos. Era un aliciente. Los pinball lo que necesitas, lo peor es que necesitas espacio, necesitas tiempo y tienes que tener unos ciertos conocimientos un poquito técnico, de electricidad y de electrónica, tío. Yo no le recomiendo un pinball a cualquiera. No. Porque verás, bueno, si es uno electrónico puede tener mucha suerte, como uno que te adquirió a ti hace poco. Anda. Ese iba yo buscándolo desde hace mucho tiempo, verás, se vende mucho, pero en persona, al lado de tu casa, no. Sí. Así conocí yo a mi mujer y me dio una paliza el primer día que la conocí, jugando a él. Yo iba a presumir con ella y sin embargo fue lo contrario. A mí se me colaban todas por los lados y a ella empezaba a hacer partidas, bolas extras y de todo. Aquí no prohibíamos las partidas ni las bolas extras. Oye, Jesús, ¿por qué pinball y no arcade? También. Porque hace poco tuve aquí a uno de la gente que están en el mayor centro recreativo de arcade y pinball. Los pinball lo tienen como secundario porque ya lo explicó él, pero realmente se centra más en arcade. Arcade Plan.
Arcade Planet, exactamente. ¿Por qué pinball y no arcade? No, verás, normalmente son compañeros. Lo que pasa es que un arcade, verás, yo lo he tenido, vamos, de hecho, vamos, mi hermano sigue teniendo uno en casa que es una virguería, ¿eh? Tú tienes ahí sistemas de todo tipo, tienes videojuegos de ordenador, emulación de pinball, los arcades, tú sabes, matamarcianos los primeros, el de la rana que iba cruzando, el Space Invader. Está muy chulo, pero ¿por qué pinball y no arcade? No son enemigos, son complementarios. Yo he llegado a tener uno que compré a un tal Fistro allí en Málaga, en Mijas. Uf, aquello nos costó. Eso ocupa más que un pinball. Porque tú un pinball le quitas el marcador y la cabina y lo pliegas y. Pero un arcade, como lo tumbe, te ocupa enterito el coche. Y a mí me encantan. Lo que pasa que una vez que ya lo monté, le puse su cableado bien, el sonido, me aburrió. Pero me aburrió porque no le dediqué ya luego más tiempo a jugar con él. Yo le dediqué más tiempo al montaje, a la limpieza, al ajuste del tubo, porque tú sabes, ahora los hay con pantallas planas. A ver, no es lo mismo, no es lo mismo. Igual. Para un arcade le pega más un tubo. Y es difícil, es complicado encontrar una plaquita que vaya bien y un tubo que esté bien calibrado y la imagen nítida. Eso cuesta. ¿Estoy yo confundido? O tal vez había pinball que eran pinball arcade. Muy pocos modelos. Eso Mezcla, yo creo que lo intentaron, ¿verdad? Puede ser que sí. De hecho, los americanos sacaron 2 o 3 modelos. Uno de Star Wars, otro de una invasión espacial. Y esos 2 pinballs, lo malo que tenía era el peso. Como entonces no había pantallas planas, hay una pantalla y era muy ingenioso, ¿eh? Era un pinball un poquito menos tamaño que el habitual y las imágenes se reflejaban en el tablero. Tenía un cristal especial ahumado y por el fondo se veía eso como una invasión de marcianitos que venía de un reflejo de arriba, de una pantalla. Estaba muy bien, muy bien. Pero eso era costoso, era pesado, se calentaba todo mucho. Uf. También hubo alguno con eso, con el tema de Pac-Man, que metías la bolita para arriba y entonces jugabas una partidita. Ese era más simple. Sí, que le dabas tal y hacía como, él solo hacía como una... Ese híbrido funcionó muy poco. Es como unos pinball también que hubo, que jugaba uno enfrente de otro. Eso hubo 2 o 3 modelos. Eso era tan grande que no se podía. Eso no era muy rentable. Aquí en España llegamos a ser la segunda potencia mundial. Se fabricaban aquí todo. Porque, verás, yo pienso que con Franco había limitaciones a la importación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí... No, es que eso se le llamaba... eso había una ley de protectorado que duró hasta un tiempo y después a partir de otra época parece como que lo liberaron, pero realmente se siguió manteniendo. Y entonces para poder vender tú, por ejemplo en el tema del arcade, que también nos los contó del Arcade Planet, pues para poder vender o fabricar tenías que asociarte con una empresa española y fabricar en España para poderlo vender, y cambiaban el nombre. Sí, eran como representantes suyos y aquí... Sí, pero se unificaban las empresas. Sí, vamos, ya te digo, aquí hubo Maresa... Se llamaba eutarquía, me he acordado ahora mismo. La eutarquía era algo que había que era de proveerse a sí mismo del país de sus cosas. De hecho, nosotros por eso usamos tanta madera, tanto cartón para los muñecos, porque no llegábamos a tener plástico ni tanto petróleo. Bien. Pues hubo muchas fábricas, muchas marcas famosas. Maresa de Madrid, Petaco, Inder, Recreativo Franco, Sonic, Talleres de Llobregat, ya te digo. Y había empresas que a lo mejor hacían 2 o 3 modelitos, pues los vendían, ¿eh? Teníamos tantas empresas. Aquello, y había niños menores de edad trabajando en esas fábricas. Vamos a ver, Jesús, es que en aquella época hasta la marca de cerveza hacían anuncios con niños. Vamos, que eso lo he visto yo en periódicos y lo he visto hasta, no sé, creo que hasta en televisión salía, y era porque decía que era sano. Entonces, en aquella época no había... Era diferente. Hoy en día tú le das una cerveza a un niño, creo que ahora acaban de prohibir una cosa que la veo estupendamente. Mira, hay cosas que aprueban y que dicen que son verdaderas tonterías. Pero mira, acaban de prohibir que los menores fumen. Y aquel menor que fume, multa para el padre. Y yo lo veo bien porque, primero, que fumar es algo que
Ya sabemos, además yo lo tengo en mi piel, mi padre murió a causa del tabaco. Entonces, yo sé que el tabaco es una cosa que está permitida y sobre todo por los impuestos que renta, como otras cosas, pero realmente debería de estar prohibido. Como el juego, sí. El juego es muy peligroso. Claro, claro. Hay Arruina cosas que... familias y arruina... Pero bueno, en aquella época, volvemos a la época aquella, los niños estaban metidos en todos lados. Sí, sí, sí. Es que los salones recreativos era un centro de reunión de los chavales. Y eso, y porque no solo había pinball o futbolines o diana, o había ping-pong también, ¿te acuerdas? Jesús, eso. ¿Cuál era el centro recreativo de la ciudad al cual tú ibas y el más famoso? A ver si coincidimos. Había muchos en muchos barrios. Mira, a mí me ha dado mucha pena que yo me he quedado sin conocer, por lo visto, uno que había aquí inmenso en la calle San Jacinto, pero los he conocido allí en la calle Los Salesianos, en mi barrio, yo vivía cerca del Cerezo y del Polígono Norte, ahí había 2 o 3, cada barrio tenía 5 o 6 saloncitos pequeñitos, que a lo mejor tenían 6 o 7 máquinas y luego de arcade otras 7 o 8. Incluso algunos tenían hasta una máquina nada más o dos. Y en los bares siempre, normalmente había una o dos. Y no te digo nada de esa que te compré. Los bares, incluso los niños podían entrar a jugar y jugaban a las maquinitas. Hoy en día los niños no pueden entrar solos en los bares. Pero es que entonces se introdujeron las máquinas, creo que se llama ahora tipo B, que son las de las frutitas. Sí, eso vino después. Eso echó muy para abajo. Y los arcades echaron los pinball. Es que un pinball requiere mucho mantenimiento, requiere mucho jaleo y además hay distintos tipos, ¿sabes? Pues mira, te voy a hacer una pregunta. A lo mejor va por ahí. ¿Cuántos pinball tienes tú? Ahora mismo tengo en casa 1, 2, 3, 4, 5. Creo que voy a tener 6. Es que está uno todavía en casa de mi padre, que el pobre está aguantándola en mi habitación antigua de soltero. ¿Y todo funcionando? Todos funcionan porque además a mi hermano y a mí nos pasa una cosa. Él es mucho más detallista que yo y las tiene mejor que de fábrica, ¿eh? Tú no me creerás, pero es así. Las tiene sin una mota de polvo, gomas perfectas, bombillas brillantes, fuerza de flipper y de reboteadores increíble. ¿Tu hermano es este hombre que vino, que te acompañó el otro día, que vino por el pinball? Juan, ayer vino a mi casa a darme un repaso a mis máquinas desde las 6 de la tarde, ¿sabes hasta qué hora se quedó? Yo me lo imagino. Hasta las 2 de la madrugada. Pero tío, me puso todas las máquinas finas. Lo único que le faltó fue eso, cambiarme goma y limpiármela, que me cambió una. Jesús, ¿cuánto se tarda en restaurar y dejar una máquina perfecta desde que la compra? Porque hay máquinas que las compras mejor y otras que las compras... habrás comprado algunas desastrosas. Que ni funcionaba. Comentándote. Sí, sí. Hombre, lo más práctico es siempre comprar una que de partida ande, que funcione. O que tenga defectos muy tontos, que a lo mejor no le vaya un mando, que eso es mecánico, eso se arregla rápido. Le falte un sitio por donde pasa la bola, por ejemplo, con la que yo te vendía, había un sitio que le falta. Varios pasillos que no van. Pues fíjate tú qué sencillo es eso. Esos son unos contactos que se tocan, pasas un folio apretadito, le das hacia atrás y eso ya funciona. Es siempre un poquito de tizne que tiene y ya está. Eso era lo que fallaba ahí. Pero delicadeza. Hay varios tipos de máquinas. Las primeras que iban con campanitas, que los números daban vueltas giratorios, eso es propenso a muchos fallos y es todo mecánico. Eso lleva unos relés, unos peines que van tocándose esos contactos y eso tienes que saber electricidad. Yo, por ejemplo, sé 4 cosas básicas de eso. El que entiende, por ejemplo, el que te he dicho, mi hermano. Tu hermano, pero las primeras no eran mecánica como las cajas registradoras esas que tenemos ahí, que eso es palanca y palanca. ¿Eso iba por palanca o llevaba algo más cosas? Prácticamente las reglas de juego, encenderte, imagínate que tienes que apagar 3 pasillos para encender una especial, que es la partida gratis, el hoyo, eso va todo con relé, y no es nada electrónico, es todo mecánico, es todo eléctrico. Hombre, la electricidad, al principio, ya te digo, eran tableros con puntillas, ahí no hacía falta luz. ¿Cómo se inventaron los pinballs? ¿Lo sabes? Creo que sí, creo que viene eso del siglo XVIII, que lo que había era como una tabla de billar, con un tapete verde y había coladeros. Y entonces la gente, sí, ahí sí podía haber apuestas y cosas. Por eso a lo mejor cogió mala fama. Puede se ser, apostaban, ¿no? y creo que se le daba también como unos palos, con una especie de palos de billar. Entonces de ahí a lo mejor viene la mala fama. Hay una época, en la época de la ley seca,
en Estados Unidos que sí que había maquinitas que para no usar dinero usaban bolas. Bien, bien. O tokens, ¿no? Que eran Pero monedas falsas. para que no los detuviesen, pues como estaba prohibido el juego y el alcohol, pues usaban bolas. A lo mejor de ahí creo yo que puede venir eso de prohibir este juego, que no se dieron cuenta que era algo divertido. Hay tarjetas españolas de instrucciones, cuando tú te asomas a la máquina te dice las reglas, un poco resumidas. Una de ellas, una marca ponía prohibido jugar menores no acompañados. Curioso, tú lo ves y dices que absurdo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si está con el padre puede jugar y si viene el niño solo y echa un durito no puede, pues así era. Vamos, pues sería la legislación así. Totalmente. Las hay, como te dije, mecánicas y luego ya empezaron a pasar a digital. Hombre, esas son mucho más sencillas, un poquito, en principio son mucho más sencillas de reparar y de todo. Tiene sus partes mecánicas, claro, lo que es el golpeo, donde rebota las setas, donde golpea y todo eso, bombillitas, goma, pero hombre, ahí lo guapo es la gravedad. Hay gente que hace, como tú dices, en arcade, hacen pantallitas, las simulan, pero no tiene nada que ver, pierde todos los empujones. Yo he visto pinball, También, pero... que es una pantalla. Sí, pero... Que es una pantalla, pero Y eso, están logrados, ¿eh? Algunos videojuegos no están mal, ¿eh? pero es que eso pierde toda la magia, ¿no? La trampa, el toque, el empujón, la falta, porque las máquinas creo que tenían falta. Claro, claro. Un péndulo, llevan un péndulo y un aro. En el momento que el péndulo con un poquito de peso, tú la estás moviendo mucho y toca el aro, ¡pum! Tilt, falta. Exactamente. Al principio era otro mecanismo, era muy gracioso. Era como un cenicero con una cazoleta, con una bola arriba. Cuando tú empujabas mucho y la bola caía, ¡pum! Era parecido. ¿Cómo consigues o dónde consigues tú principalmente recambio? Recambio, hay 2 o 3 proveedores aquí en España y si no, también por el extranjero. Mira, por ejemplo, una máquina que conseguí casi detrás de mi casa y además americana es muy buena, con multibola, carísima, de estas caras. Fíjate, yo la compré por 300 euros, tío. Se llama Scarlet Steve y salía como una especie de vampira muy erótica que se llama Elvira. Tú la tienes que conocer. Sí, la conozco. Pues, y ya te digo, ese pinball regalado. Ahora, estaba comido de porquería, pero bueno, se le dio un lavado. No tenía ni las llaves para abrir la recaudación y tenía dinero dentro. Tenía, creo, 27 euros. Tenía dinero, era un pedazo de máquina, ya te digo, una ganga. Yo, como eso no se encuentran ya. Entonces, esas máquinas son todas electrónicas y se pueden encontrar muchos recambios en el extranjero. Aquí tenemos un chaval de Barcelona que se llama Pinball Project, Tony, y te lo manda rápido y una de las máquinas que te dije que es de electrónica, las españolas les pasó una cosa, cuando hicieron el paso de mecánica a digital se quedaron muy atrasadas. Cuando venía aquí una máquina americana se notaba una diferencia de ritmo, de reglas de juego, de animaciones en la pantallita, en el DMD que se llama. Entonces aquí nos quedamos atrasados y triunfaron solo los yankees. Y algunas casas españolas, a mí me pasó que compré una máquina con temática de parque de atracciones y la tuve que llevar a Madrid, un súper especialista. Bueno, ¿no dabas con la tecla? No, porque además eran placas suyas, españolas, raritas. Entonces, pero este chaval se llama José Mencía y se llama la empresa Recreativos Líder y, tío, si tienes una máquina chunga o le pasa algo, y más vale que el que sea que la lleve rápido si me está mirando porque se va a jubilar. Y cuando ese hombre se jubile, van a morir muchas máquinas. De las máquinas que tú tienes, ¿cuál es la que más te gusta, más ilusión te hizo al comprarla y cuál es la que realmente te gustaría conseguir? Yo es que creo que eso ya lo he conseguido, porque he conseguido una, mira, está por aquí el folleto, esta se llama Centigrade 37 grados centígrados, que se hizo la versión americana y aquí la copiábamos. Pero había ocasiones como aquí las mejorábamos, porque tenía el tablero de metacrilato, entonces no se gastaba el dibujo, ni se gastaba el dibujo, le añadíamos a lo mejor algún cero más, se hacían máquinas muy atractivas, incluso venían los americanos y nos felicitaban, ¿eh? El mueble lo pintábamos en vez de color blanquito, lo poníamos naranjita, y esa máquina para mí era un grial, porque la dominábamos mi hermano y yo de pequeño. Él compró hace muchos años la americana, en 2007, 2009, y yo quizás 5 o 6 años después conseguí la mía en Portugal. Venía fatal. Pero también un amigo nuestro que organiza torneos en Granada, todos los años lo hace.
se llama Tapa, él se llama Manolo Bertrán. Y todos los septiembre, el tercer... Ah, tú lo conoces, has hecho algún programa con él, de Canal Sur. ¿Ah, ese que es de Granada? El de Granada. Ah, sí, sí, sí. Ese chaval me ha restaurado a mí el mueble de esa máquina enterito. Lo conocí en el programa. Tablero de una tal Miss Universo, que esa me encanta también. Esa la tiene mi hermano y tiene los botones, los aletas esas de, en vez de tenerla a lo mejor de 10 o 12 centímetros, eran de 5 o 6. Pues más espectacular esa máquina. Nosotros aquí en España lo que tuvimos eso fue esa innovación, el tablero de metacrilato. Muy bueno, se pule por arriba y se queda como el primer día. El dibujo está abajo. Los americanos no, le daban laca, tenían... Y eso con los arañazos, como no estuviera bien la bola, el uso, se estropeaba. Oye, Jesús, ¿tú tienes redes sociales o algo? ¿Te mueves en algo de eso o no? ¿O eres clásico? Yo soy más particular, pero sí que me gusta, vamos, si veis mi usuario particular, veréis que cada vez que consigo un disquito o algo, me gusta publicarlo. Me gusta presumir, aparte ya de por compartir mi alegría. ¿Cómo es tu... ¿Dónde te mueves? ¿En Facebook, en Instagram? Y Facebook sobre todo, me llamo Elo Rey, por el grupo Elo, Electric Light Orchestra, _Rey. Coméntaselo a la gente que nos ve. ¿Cuál es tu nick? Elo_Rey. Ahí tengo yo, vamos, suelo hacer publicaciones sobre todo eso, de cómics de Spider-Man, de los antiguos. Me gusta hacer comparaciones con ediciones más modernas, comparar las portaditas que se hacen aquí en España, que eran también propias, con las americanas, el color, el papel, eso tiene un encanto. Oye, Jesús, ¿y esas cositas que hay por ahí, qué es lo que son? Porque son como premios o algo así. Mira, este por ejemplo le tengo mucho cariño porque de vez en cuando nos juntamos los pinbaleros, los que nos gusta el pinball, los petacos, y hacemos torneos. Entonces este por ejemplo es de Arnedo, de La Rioja. ¿Y este por ejemplo de aquí que tiene la cinta con la bandera de España? Este es de Madrid. Este es de Madrid, este es el nuestro del torneo de andaluces y este es de Silla, de Valencia. De Silla, de Valencia. Hay más, se hacen en Barcelona. Otro que... Este es el trofeo de consolación, este que da el cuarto de la final que era de 4 y al que da el último pues, te entregaban este trofeo tan simpático. Son 2 bolas de pinball y un flipper, de esto que ¡pum!, manda la bola. Exactamente. Está bien, está bien. Y esto que hemos hablado de esto, no lo recuerdo, del libro hemos hablado. Esto es un libro que sacó Editorial Dolmen hace cosas así de 2 años. Sí. Lo escribió un amigote mío que se llama Chus Algora, se llama Bola Extra, muy simpático. Y vienen todos los modelos españoles, es el único libro que he editado. Te traen son los modelos, ¿no? Y los de aquí, de España, y la historia. Y la historia. Te trae los directivos de cada empresa, los modelos, las reglas de muchos pinball. Está muy bien. Y el chaval me preguntaba algunas veces algunas dudas, pues me mencionó por ahí adentro y muy, muy amable y además muy interesante. Pues Jesús, ha sido un placer estar contigo, hablar de tus colecciones, es una maravilla, se nos ha pasado súper rápido. El placer mío. Pero la verdad que conocer a gente tan apasionada como tú y en este caso compartiendo con tu familia estas colecciones como tú tienes, espero que perdure, que tus colecciones se multiplique por 1000, de verdad, porque es lo que realmente al mundo maravilloso del coleccionismo en general nos gusta, ¿no? Y sobre todo nos vamos a dirigir a ello porque tenemos que recordarles que si os ha gustado el programa, lo que os pedimos es que le deis que os gusta, que compartáis, sobre todo compartáis y hagáis muchísimos comentarios, pues qué es lo que os más ha gustado, si hay una parte que sí, si recordáis de cuando erais pequeños, cuando jugabais a los pinball que hablaba Jesús, los discos, los cómics, pues nada, os esperamos en la próxima entrega de Colecciona con Nostalgia. Hemos arrancado esta segunda temporada con Jesús Rey. ¿Quieres decir algo, Jesús, de final? Nada, que muchas gracias y que tengáis en sus aficiones muy bonito, compartirlas con la familia, lo que ha dicho él, cuidar las tiendas también de cercanía, del barrio y así entre todos, eso, tener una afición siempre es bonito. Es costoso, pero es bonito, ¿eh? Bueno, pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Hasta luego! Hasta luego.